es tan corto que uno dice, se va muy rápido, o sea, los años se van demasiado rápido. Y yo tengo la certeza, hoy por lo menos, veía yo una persona que el Señor le permitió ganar para él, sacarle de un mundo de verdad, de contaminación, de pecado, de tanta hostilidad. Y yo veía cómo esta persona está dando fruto. Y yo en la reunión con los pastores yo decía, qué bueno, poder ver uno su fruto representado en otros y otros y otros, y pues, saber que uno está haciendo algo. A mí honestamente me frustra un poco esta iglesia, porque creo que a esta iglesia le he dado más amor, más servicio, más entrega que a cualquier otra iglesia, y es en esta iglesia justamente donde hay menos fruto, de verdad, menos fruto en todo. Yo veía esto, la palabra del sábado para mí es demasiado confrontante, ver que el que tú lleves fruto a ti te hace ser una persona humilde. Hay gente que no se, hay gente de verdad, y acá yo veo gente muy tocada. En esta iglesia hay gente que es demasiado tocada, no se les puede decir absolutamente nada. Cuidadito uno les dice algo. Yo decía, el proceso de formación al cual fue sometida mi vida, fue un proceso fuerte. Yo nunca voy a desconocer ni darle la gloria a Dios por las personas que Dios puso en mi vida, pero que fueron gente demasiado fuerte en su carácter. Yo creo que saben que yo les digo, ninguno de ustedes lo hubiera aguantado porque ustedes son gente muy complicada. Se los digo en la cara. Y a los que saben van a escuchar el audio, también va para los del audio. Yo les aseguro que a ustedes les hubiera tocado recibir la vara y la formación que yo recibí siendo una niña desde que empecé en la iglesia. Ustedes, más de uno acá, yo no me aguanto. Y seguro que les digo, ¿y usted qué haría? Uy, yo sí no me aguanto eso. Que a ustedes les tiraran la puerta de la casa y les dijera, usted como, o sea, prácticamente la lengua, usted no es digno de orar dentro del salón del auditorio porque usted llegó 5 minutos tarde, ore desde afuera, váyase para su casa. Y ojalá le dijeran, no váyase, le dijeran, lárguese para su casa. Y los calificativos y las palabras eran fuertes, y yo digo, yo te aseguro que ninguno acá, es que no puedo decir, es que algunos, es que diría fulano, es que ninguno aguantarían eso, porque se hieren, se enrabonan, contestan mal, miran feo, se levantan. Y ustedes no han entendido que nosotros acá, obviamente yo no voy a acudir a esos métodos. Mi carácter ha sido demasiado también procesado en muchas formas, y yo no voy a acudir a tirarle la puerta en la cara a nadie, ni me voy a poner con esa pataleta que les un trabajo y lo rompa una mala presentación de un examen, o un trabajo y rompa las bolsas y las tire por la cara. A nosotros nos hicieron eso. Eso está muy asqueroso, eso no sirve, eso mediocre. Vaya y haga algo bien hecho, se lo tiraban a uno por la cara, el pastor. Ay, qué falta de amor el del pastor. Yo digo, qué bacano a la hora de la verdad, porque aprende unos hábitos de lectura, de leer 2 libros al mes, de leer la Biblia, de ser su devocional, de ser excelente, de salir a ganar las almas, de irse a caminar los barrios, ir a predicar, de evangelizar, de ayunar, de guardarse en santidad. Santidad. ¿Qué santidad y qué pureza? ¿Qué honra y qué respeto? Porque si bien es cierto que un herido no puede ir al campo de batalla, tampoco un enfermo puede ir al campo de batalla. Un enfermito, ¿qué va a hacer en un campo de batalla? Una persona enferma de cualquier cosa que está debilitada, ¿usted cree que un soldado enfermo pelea? No. Un soldado herido pelea tampoco. O sea, había santidad, en serio era la santidad. Yo digo, yo honestamente, si ustedes me preguntan, yo extraño, y tengo que aceptar, extraño muchas cosas que de las personas que Dios me permitió a mí tener en mi grupo y formar. Yo quisiera ver en ustedes ya un cambio. Yo creo que ya es hora de dejar tanta carnalidad y tanta vaina para empezar a producir el Señor frutos, para empezar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, lo que es el dominio propio. Yo quisiera ver eso en mi iglesia. Y gente apasionada por Cristo, gente que, imagínense cuando venga una persecución acá, si la gente tiene que sacrificar el culto
El venir al culto, servirle a Dios, que el culto es un servicio. Ustedes saben que ofrecer culto es un servicio que se entrega a Dios. La adoración es un servicio. Si la gente tiene que sacrificar algo por el culto, todo el mundo acá, desde ustedes, prefieren sacrificar. Es que cuento 1, 2 y ya. Pero si alguien aquí tiene que sacrificar una actividad o sacrificar el culto, sacrifican el culto. Lo hacen. Fácil. Y le dicen, no, oigan, a mí me han dicho, ¿será que no podemos volver a lo virtual y nos podemos conectar? Algunas personas me han propuesto que los conecte virtualmente. Y yo digo, pues no, porque es que el tiempo de la pandemia fue el tiempo de la pandemia y eso fue súper doloroso para todos estar así como tan alejados unos de otros. Y ahorita que tenemos la oportunidad de adorar a Dios en unidad, ¿por qué no pasa? En orden, usted ahí no está leyendo lo que está haciendo. Falta demasiada pasión. No. Cada uno anda en su propio, cada uno anda en su propio rollo, en su propia lucha, en su propia cosa, pero aquí nadie se para a decir, vamos a hacer, hagamos. No hay un liderazgo, no hay proactividad ni productividad, y yo pienso que ya va siendo hora, porque mire, finalmente ustedes no están metiendo en un problema conmigo. El problema que ustedes tienen es con Dios, porque estoy completamente segura que el Señor a cada uno le puso dones adentro de su vida. Ustedes tienen demasiados dones que no se les ha dado la regalada gana de explotar, de ponerlos en funcionamiento de la obra de la manera correcta. Yo sé que ustedes tienen dones y dones con los cuales el Señor los selló a ustedes, y esos dones están ahí. Y si ustedes no los usan, ustedes van a tener que darle cuenta a Dios. Miren, reciban esto de parte del Espíritu Santo y de Dios. Ustedes no se meten en problema conmigo, ustedes se están metiendo en un problema con Dios, porque aquí hay gente que ya debería estarle dando una cosecha a Dios. Y no lo están haciendo. Discipular, llamar a una persona, invitarla. ¿Alguno tiene un listado de cada oración por gente que está perdiéndose? ¿Alguno tiene un listado? ¿Alguno tiene en realidad un listado por gente que está orando? ¿Tienen un listado de personas? ¿Tienes a Sandra, yo en tu listado orando por ellos cada día delante de Dios? Marley tendrá a Paula orando día tras día por ella. Cada uno tiene un listado de personas por las cuales dice yo, y no eso, sino más gente, voy a orar, fulano, o sea, hay un listado, pero ni ora por sí mismos. Entonces uno dice, tremendo, cuando las pastoras, porque primero me dijo una y luego me mandó un audio la otra, me decían eso, me decían, el alimento es muy bueno. Y a causa de esto me mandaron un contacto hoy para ayudarle a una, les venía contando a ellos acá, para ayudar a una iglesia en Miami. Una pastora me pidió para que les ayude en Miami, que necesita ayuda, que no sé qué, de una pastora mujer. Y yo, bueno, excelente, ya les mandaron la charla y quedamos en que yo iba a ayudarles. A mí eso me bendice, créanme que yo bendigo vidas y a mí Dios me bendice porque, o sea, aparte de todo no lo hago por eso, pero eso viene como una añadidura. Pero bueno, usted ve el fruto en esta iglesia, usted ve el fruto en la otra iglesia, usted ve el fruto en otro lugar donde está enseñando, usted ve el fruto en gente que usted le invirtió años atrás, su vida y su servicio, usted ve el fruto, o sea, yo lo estoy viendo ahorita. Yo digo eso, yo estoy viendo el fruto en muchas vidas. En este momento yo, por la gracia y misericordia de Dios, puedo darle la honra y estoy viendo fruto en muchas personas en otros lugares, ¿sí me explico? O sea, cada cosa que he ido enseñando me están dando los reportes. Mire, hicimos esto, que usted nos dijo que hicieron, y mire, pasó esto, y mire estas fotos, y mire esto que hicimos. Y yo digo, bueno, gloria a Dios. Yo me siento bien delante del Señor porque digo, bueno, estoy siendo útil. Pero acá en la iglesia que yo doy mucho más, ¿por qué no pasa eso? ¿Por qué la gente es tan maleducada y tan grosera en esta iglesia que uno les escribe un berraco mensaje, manda un audio y no le contestan? Yo digo, ¿a qué punto no llega? ¿Qué gente? Eso ya es mala educación. En serio, que a esas personas no les voy a volver a contestar. A mí me llaman, créanme. Me llamó la vez pasada este muchacho, yo, pastora, yo ocupada timbre. Sandra, la vez pasada un domingo, mi día de descanso, marque, ¿qué pasa? 1, 2, 3 llamadas, contesto. ¿Qué pasó, Sandrita? No, que yo peleé con el papá en la casa.
que está triste. Y yo, por favor, llámalo, pero que él no sepa que yo te conté. ¿Cómo lo va a llamar de las buenas nada para decirle, si me explico? O sea, hablo con ustedes que son los que llevan años, ellos no están acá, ellos son personas nuevas. Yo llamé a Nico, habla tú con ese muchacho porque yo no tengo contacto con él, yo no voy a aparecer de la noche a la mañana, hola, ¿y qué más que me cuentas? Es como absurdo. Se va a dar cuenta que ella me echó el agua y que me contó el asunto y yo no, pues Nicolás, ustedes que tienen ya contacto y es discipulable en ustedes. Pero así, pero contesta uno, algo pasó, ¿qué pasó? Él me llamó la semana pasada, pastora, que me quedé sin trabajo, espéreme, ya mismo llamo a Alex. ¿Está ocupada? Sí, estoy ocupada, pero discúlpeme, ya lo vuelvo a llamar. Cuelgo, Alex, por favor, no sé qué. Alex me contestó de una, ¿qué pastora? ¿Qué necesita? Este muchacho, pues yo ni sé cómo trabaja él, la verdad. Yo he visto fotos y el pastor Freddy me dijo, el papel aguanta todo. Sí, videos y fotos de trabajo supuestos que él ha hecho, porque yo no lo conozco. O sea, yo no lo conozco, no puedo decir algo. Yo los conozco a ustedes. Y si yo me dice, pastora, présteme 500.000 pesos porque los necesito y yo los tengo, yo le digo, John, tómelos. Yo le decía a Nicolás, que a mí alguno de ustedes de acá, gente que ya lleva años, me dice, Maribel, Marley, tú, me dice, venga, necesito, y yo lo tengo, tomen. Porque en la confianza, digamos que son años que nosotros llevamos aquí caminando, yo los conozco y si puedo servirles en algo con mucho gusto. Pero si no puedo hacerlo porque no lo puedo hacer y no se deberían enojar de pronto conmigo porque no lo hago. Entonces, que el trabajo, que no sé qué, me quedé sin trabajo, y yo llamo a mamá, Alex, y él trabaja muy lindo, yo he visto fotos y videos, recíbalo, ya les listo, pastora, no sé qué. Luego él llegó acá la semana que me robaron, que perdí 500.000 pesos, y yo le dije, espérenme, ahorita hablamos, pues se fueron. Y luego empezó a buscarme que necesito que alguien me preste, porque nadie me presta, necesito la plata, porque pues yo la voy a pagar la otra semana cuando me pague, pero ¿quién me prestará? Es que yo no sé quién me presta, y yo necesito que alguien me preste, pero yo ya tengo trabajo fijo y me van a pagar y cuando me paguen yo pago. Simplemente no. Algo que el pastor Nelson nos dijo a nosotros siempre, ustedes no son un banco, ustedes no son prestamistas, ustedes no son tesoreros, ustedes no son bomberos, ustedes no son médicos, ustedes no son árbitros, ustedes no son jueces, ustedes no son nada, ustedes son pastores. Y hágame el favor y la gente le pone límites. Y me dice, sí, claro, es necesario un límite de respeto. O sea, un día yo vivía encima de la iglesia y como a las 11 de la noche una hermana, pastor, ¿qué le pasó a la hermana? Se asomó, ¿qué pasó? Y yo casi como en calzoncillo ya durmiendo. Y se asomó pastora y le dije, perdón, mi hermana, ¿qué le pasa? Es que no he podido cocinar. Acá, mire, el cilindro está vacío, no tengo gas para cocinar, ¿será que usted no me puede ayudar? Mire que el cilindro está vacío. Y yo, hermano, pues yo no puedo ayudarle, ni tengo cilindro desde esta mañana, que Dios la bendiga. Cerró la ventana y dijo, qué abusiva. ¿Sabes? A la gente que enseñarle, no está, ya me querían que yo, que quería que hiciera, que quitara el gas de mi casa, se lo diera a ella, o venga a cocinar en mi cocina, o venga, ¿qué hacemos? O venga, lo preparo y se lo llevo, o sea, no sé, si yo no sé hacer. Y la gente se enoja. Entonces yo no le presté el dinero al muchacho y la gente se toca. Uno les habla, les llama, ya no contesta, ya no habla porque pues se enoja. Yo no tengo la confianza todavía con ellos como para llegar a decir, no la tengo. Si alguno pasa aquí por una situación y yo puedo ayudarle con las personas que han sido cercanas a mí de la iglesia, obvio lo haría, porque no, pues es la gente. Pero una persona que recién acaba de llegar, pues para mí es una parecida, ¿sí o no? Llevan como, no sé, es más, son discípulos de Nicolás, que Nicolás les presta. Que Nicolás les ofrece esos 500.000 pesos, ¿sí o no? Yo no tengo nada que ver ahí. Entonces, sí, metido, o sea, uno trae uno con nosotros, tal cosa, mire, no sé qué, bueno, es diferente, pero no es sola la gente, sino, pues si uno llama a personas, no contestan, digo, pero qué mal en el caso, de verdad les pasa algo, se les tronchó un dedo, se les rompió una uña, ya oro por ti, espérame, yo suelto, sí o no, suelto lo que esté haciendo, o sea, para mí eso se me convierte eso en una prioridad. Cualquier cosa que le pase a alguno de acá de la iglesia, para mí es una prioridad, yo suelto lo que sea. En serio, es prioridad. Pero la gente, para la gente, la iglesia no es una prioridad. Entonces, pues, las relaciones son en doble vía. Entonces, cuando me hablen no voy a contestar. Y yo digo al pastor y me llaman y no contesto.
hasta que aprendan educación, porque eso por educación debería ser así. Entonces, miren, eso es parte del fruto, ¿no? Eso es parte del fruto. Acá ustedes ninguno lo ha hecho, hasta el día de hoy ninguno de los que son cercanos lo ha hecho. Espero que nunca lo hagan y no van a hacer más, al menos para decir ahorita no puedo hablar lo que sea, pero contesto. Acá ninguno lo ha hecho. Pero uno como llega a un punto de eso, o sea, es que si uno busca a alguien, uno no busca, yo en una sitio, mire, yo estoy hablando es porque, qué pena ser inoportuna, pero, o sea, en serio, no quiero ser inoportuna con nadie, no quiero molestar a nadie. Pero son ese tipo de cosas que nosotros tenemos que corregir, debemos corregirnos, debemos dar un fruto de humildad, un fruto del Espíritu Santo. Y ahora, después de dar el fruto del Espíritu Santo, eso se tiene que ver reflejado en un fruto de alma, de servicio a Dios. ¿A cuántas personas usted le predica? ¿A cuántas personas usted le habla de Dios? ¿A cuántas personas usted tiene en su listado personal de oración para interceder por ellos y llevarlos delante de Señor? Sabemos nomás. ¿A cuántas personas usted ora, intercede y se las lleva y se las entrega al Señor? Miren, por favor, piensen en esto. Piensen en esto. Ustedes conmigo. Si el problema fuera conmigo, la sacarían barata porque el problema entre hombres eso no es nada. Pero es un hijo de vergüenza que se está durmiendo en tiempo de siega. Dejen de creer que el mundo orbita solo alrededor de ustedes. Dejen de ser tan egocéntricos. Dejen eso a un lado. Es tiempo de dejar eso a un lado. Eso yo, mi entorno, mi yo, mis preocupaciones, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, mi familia, mis retos, mis sueños, mi. Dejen de ser tan egocéntricos y por favor pongan su mirada en Cristo, quien entregó su vida por amor a ustedes. Y les digo algo, sean sensatos, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo profético y es un tiempo final y es un tiempo que debemos aprovechar. Este no es momento para andar dejando pasar las horas del día como que pase el reloj y fácil, ¿qué hice? No hice nada. Hay que ser proactivos y hay que ser productivos, porque si no Dios les va a demandar esto a ustedes. ¿Amén? ¿Quedamos claros todos? Sí, señor. Por favor, conmigo no es el rollo, ustedes están metiendo en problemas directamente con Dios, se los vuelvo a decir, es con Dios. Entonces, por favor, cojan esos dones que Dios les entregó y pónganlos a producir, eso espero yo. Bueno, vamos a el bosquejo teológico de Job. Ahorita les explico a ustedes en el estadio. ¿Ya vimos el bosquejo, no? No, vimos el panorama. ¿Vimos el panorama? Ok. ¿Vimos los acontecimientos principales también, sí? No. Título, acontecimientos principales. Entonces, los acontecimientos principales están la tragedia repentina que afronta Job, los diálogos y los monólogos para explicar el significado del sufrimiento. Los diálogos, sí. Primero es la tragedia, los segundos son los diálogos y monólogos para explicar el significado del sufrimiento. Entonces, el primero es la tragedia repentina que tiene que afrontar Job. Los segundos son los diálogos y los monólogos para explicar el significado del sufrimiento. Como tercero, encontramos la obra y restauración de Dios, aún en medio del más grande dolor que puede experimentar un hombre que ama a Dios. La obra y restauración de Dios, aún en medio del más grande dolor que puede experimentar un hombre que lo ama a Él, un hombre que ama a Dios. Ese es el tercer punto, ese es el tercer acontecimiento principal. ¿Sí?
¿sí? Vamos, eso lo hablamos rápidamente la semana pasada. Entonces, lo primero es la tragedia que golpea la vida de Job. Lo segundo son los diálogos y los monólogos, donde se trata de explicar todo el sufrimiento. Y lo tercero que nosotros vemos es la obra, la restauración, la misericordia de Dios sobre alguien que, a pesar de que está experimentando un dolor tan grande, a pesar de todo eso, recibe restauración porque él ama a Dios. Y eso es, fíjense que, ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento ahora, pero fíjense que el dolor inevitablemente puede golpear a cualquiera. El dolor. Hablemos del COVID. El COVID golpeó gente pobre, gente clase media y gente clase alta. O sea, tocó todas las esferas de la sociedad. Esto no fue una enfermedad exclusiva para gente pobre. Es más, mucha gente pobre recibió el COVID, el golpe tan fuerte de esta pandemia, y lo afrontaron con fuerza. Lo vivieron y se levantaron de la enfermedad aún más fuertes. O sea, en el sentido de que lo lograron superar más fácil que gente que más acomodada y adinerada, teniendo mayores recursos, teniendo mejores especialistas, teniendo mejores medicamentos, teniendo mucho. No tuvieron nada. Entonces el dolor puede golpear a cualquiera, nadie está exento, pero hay algo bien diferente acá, y lo que marca la diferencia, y lo estamos viendo acá en el tercer punto del acontecimiento principal, es la misericordia, la restauración que se revela sobre una persona que ama a Dios. Miren que acá está la diferencia. Una cosa es que alguien reciba el golpe, el sufrimiento y el dolor sin amar a Dios, y otra cosa es que alguien que ama a Dios reciba el golpe, el sufrimiento y el dolor. Porque aquel que recibe el golpe, el sufrimiento, amando a Dios, tiene la esperanza de una restauración. Porque con Cristo soy más que vencedor. Porque todo lo puedo en Cristo. Porque Él es mi fuerza. Entonces, eso es lo que marca la diferencia entre un acontecimiento que golpea a una persona que no ama a Dios y ese mismo acontecimiento golpeando a alguien que ama a Dios. Entonces, acá nosotros podemos ver la misericordia que se extiende sobre aquellos que aman a Dios. Este libro se habla de que es una teología supremamente profunda en cuanto a la soberanía, en cuanto al poder, en cuanto a la majestad de Dios, y ya ahorita lo vamos a mirar rápidamente. Dice que de todos los libros del Antiguo Testamento, este libro abarca de una manera teológica profunda lo que es la grandeza y el poder de Dios. De todos los libros del Antiguo Testamento, así como también este libro habla de lo que es la obra o el obrar, la maquinación de Satanás, que en el Antiguo Testamento, desde Génesis 3, no se explica de manera tan amplia como lo explica el libro de Job. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces, a nivel teológico tiene un contenido que es profundo en cuanto a la grandeza de Dios, más inclusive que otros libros del Antiguo Testamento. Pero de la misma manera también revela el obrar de Satanás y lo habla y lo explica, todas sus intenciones y sus maquinaciones que no están tan presentes en los otros libros de la Biblia como en Génesis 3, hasta en lo que ocurre de una manera tan amplia y tan detallada en el libro de Job. Entonces, ¿cuál es el propósito, si pudiéramos llamarlo así, o el objetivo del enemigo? El objetivo de él con todo esto es golpear a las personas y buscar que la gente se rebele contra Dios. Él incita, Satanás incita a la rebeldía en los corazones, a que la gente se rebele. O sea, el propósito y el objetivo de él es incitar a la gente que se rebele contra su creador, contra su hacedor. Incita esa rebeldía. Y nosotros miramos, ustedes se acuerdan allá el profeta, ¿se acuerdan? Que hay una definición en el libro profético donde él habla acerca de quién él era antes. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? De Lucifer. Cuando se llamaba Luzbel.
Sí, estamos ahí en la misma página. En Ezequiel. Ezequiel 28. En Ezequiel, muy bien. Y él habla cómo él se revela. Y fíjese algo, que como él se rebeló contra Dios y él sabe que es el ángel caído, porque no es un ángel caído, él sabe que de esa rebelión no quedó nada bueno y no hay nada bueno para él porque hay consecuencias y él lo sabe. Él sabe, o sea, él tiene ese conocimiento y esa sabiduría animal y entiende que lo que él hizo para él no es nada bueno. Ahora, ha buscado desde su caída incitar en el corazón de los seres creados por Dios una rebeldía contra Dios. Tanto así, su poder de convencimiento fue y su manipulación tan grande que logró convencer la tercera parte del ejército de los cielos, de los ángeles. O sea, desde el comienzo. Y ese espíritu que operó en Satanás, esa inmundicia que ha operado en él desde el comienzo para incitar y sembrar semillas de rebeldía en la gente para que se rebelen contra la autoridad de Dios, es lo mismo que opera en el corazón de aquellos que se han rendido a Satanás, que le han entregado y le han dado apertura y dominio al enemigo. Entonces ustedes encuentran gente completamente rebeldizada contra Dios. Hablamos de gente que se hace llamar inclusive cristiana y gente no cristiana. Gente que escuchaba el caso hoy de una mujer que se separó de su esposo y el esposo en la angustia, en el dolor, en la tristeza, rogándole que ella volviera, ella no quiso nada con él, se consiguió otro tipo, con él tuvo niña y niño, dos, se dice mellizos, ¿sí? ¿Mellizos o? Sí, mellizos. Niña y niño, y se consiguió otro tipo y tuvo otra niña con el segundo tipo, también lo echó y lo sacó, y la mujer ya después de vieja, le dio porque le gustaban eran las mujeres. El tema no es solamente que ella decidió mal por su vida y tomó una decisión que le condena, el tema no es solamente eso, sino que a sus 3 hijos, los mayores de 16 años, los adoctrinó, los entregó a la religión LGTBIQ+, los entregó a eso. El jovencito se declaró homosexual y tiene una cantidad de noviecitos. El niño de 16 años, el joven de 16 años, se declaró ya homosexual y solo consigue novios. Una promiscuidad y la mamá le alcahuetea y le acolita porque tiene que vivir y la mamá. Una persona que fue conocedora de la verdad y cayó en una rebeldía y una apostasía impresionante. La niña se declaró abiertamente ya bisexual y tiene muchas novias y muchos novios. Y la menorcita está confundida en qué es, no sabe qué es. Ella vive con otra mujer, la señora vive con otra mujer. Y eso es lo que ella, las semillas que puso sus 3 hijos. Alguien que conoció, se apartó para rebeldizarse. Y el que se ha rebelado y ya se rindió por completo al gobierno de Satanás, busca, porque ya tiene la genética del enemigo, busca que otras personas también las incita a la rebeldía. No es que los obliga a rebeldizarse, sino que incita. Satanás es muy astuto. Y ustedes saben cómo hizo caer a Eva. Satanás es astuto. Y fíjense que esa misma astucia que ha operado en Satanás desde siempre, desde tiempos antiguos, y operó en el Edén, es la misma astucia que opera en aquellas personas que le dieron apertura a Satanás. Es esa misma astucia, porque no abiertamente te dicen, ven, hagamos esto y caigamos en aquello y hagamos esto. No, abiertamente no te lo van a decir. Son astuto más que las demás animales del Edén. Astucia. Entonces tocan fibras en las personas, tocan cosas pequeñas en la gente y quieren poner ahí la cascarita y tocan temas puntuales y comentarios puntuales y punzantes, y es esa astucia con la que incitan y siembran una semilla y lanzan el dardo con el veneno, y eso es suficiente para que alguien
para que una persona que no esté bien parada en la roca, que no esté dispuesta a obedecer a Cristo, al gobierno de Cristo, con esa semilla que le fue lanzada, caiga e incite de la misma forma a otros, porque esto es una cadena de maldición destructiva. Es lo mismo que ha operado, no abiertamente. Y entonces, ¿cuál es la semilla? Por ejemplo, ahora en la música. La semilla es que el sexo libre, y hay que disfrutar, y hay que experimentar, y hay que, porque entonces para que Dios nos hizo un cuerpo que siente, sino quería que sintiéramos pues de malas, vamos a experimentar y vamos a hacer. Y la música está promoviendo, y la gente ya lo asimila como algo normal. Se ha normalizado tanto lo malo que la gente está tan viciada nadando entre el lodo, tan enlodados que ya no están gobernados. Y es lo mismo que ha estado operando. Entonces, nosotros tenemos que entender que en este libro se narra de una manera profunda en teología. Los teólogos afirman, porque muchos estudiosos decían años atrás que el libro de Job era una guerra entre Satanás y Dios. Eso es falso. Eso es falso. Si ustedes llegan a algún comentario o alguna enciclopedia que les hable sobre esto, por favor tachen esa parte con negro, oscurezcanla y no la miren, porque eso no es real. Esto no es un combate entre Dios y Satanás. Esto no es una pelea entre nuestro Dios y Satanás. Es que no hay una pelea entre ellos dos. No la hay, porque el Señor, es más, si usted mira el libro de Job, si quieren vamos a abrir el libro de Job para que lo miremos. Lean, vamos a ubicarnos en el capítulo 1. Vamos a mirar el primer versículo que habla sobre cómo era Job. Dice en la reunión de uso de un hombre recto e intachable. ¿Cómo era él? Recto e intachable. Él temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Luego dice en el versículo 6, dice: llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. Entonces, fíjense aquí, en el versículo 6, nosotros encontramos una profundidad teológica sobre Dios. Y es lo siguiente: Dios y Satanás no están peleando. Eso es absurdo, sería ridículo. Si alguno ha tenido si alguno tuvo ese concepto antiteológico en su cabeza, hoy es el día de que usted derribe ese argumento, porque Satanás y Dios no están peleando. No. Son los satanistas. Satanás y Dios no están peleando, el Señor lo creó a él. Y aún Satanás, habiéndose revelado, él le sirve a Dios. ¿Ustedes sabían eso? Satanás le sirve a Dios. Él le sirve. Satanás le sirve a Dios. Dice que cuando vinieron los ángeles, también se presentó el ángel caído. Él no llegó al trono de Dios porque se le dio la gana. Él llegó porque fue invitado y llamado por Dios. ¿Se acuerdan de Zacarías? Que estaba también el que acusa, el que está para acusar. El acusador. Satanás le sirve a Dios. ¿No se acuerdan? Por esto endurecí tu corazón, para mostrar en ti mi poder y mi grandeza. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Por qué? Porque Faraón estaba rendido a Satanás y sus demonios. Era un idólatra, un pagano. Entonces el Señor dice: así lo escogió a él, escogió este mundo, ahora endurezco su corazón para que usted se dé cuenta quién soy yo y que eso que usted adora no son dioses. Y le endureció el corazón. Y le endureció el corazón para mal, porque Faraón, ustedes saben cómo terminó esa historia. Satanás le sirve, él se somete a Dios. O sea, Satanás no tiene mayor poder que el que Dios puede otorgarle. Él se somete. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de la clase de Dios que nosotros tenemos. Ahora, decía un brujo en estos días, había un cristiano viviendo al lado mío, y cuando ese hombre empezaba, el mismo satanista lo dice, un brujo pero bien reconocido en República Dominicana, dice: cuando este creyente empezaba a orar, dijo, se me amargaba todo.
Dijo, ay, si los cristianos supieran lo que ellos hacen cuando ellos oran, decía el tipo. Un brujo, un asqueroso brujo. Usted le mira ese aspecto y él decía, lo peor, ¿cuál fue la peor experiencia? No, cuando tuve que tener por vecino un brujo, a un cristiano. Cuando tuve que tener por vecino un cristiano, porque cuando ese hombre se ponía a orar, la vida se me amargaba, todo se me complicaba, no podía hacer amarres, no podía hacer trabajo, no podía hacer absolutamente nada. Decía, y si los cristianos supieran lo que pasa cuando ellos oran. Entonces yo le contaba a Nicolás, yo vivía al lado de una bruja, es que yo he tenido unos vecinos bien geniales, estuve al lado de un señor medio raro, un señor español que tenía familia, era casado, tenía hijos y todo. Ese fue mi segundo, o sea, mi primer vecino, o sea, la primera vez anterior a este era una bruja, y de ahí me traslladé y conseguí el casa de al lado, era un monseñor. Entonces estuve ahí entre dos. Pero algo que me impactaba de la bruja, porque, miren, le prediqué y era hasta buena gente la señora, no se quiso convertir a Dios, no dejó su negocio. Yo le hablé, yo le prediqué todo. Y ella me decía, yo le ruego a Dios que se vaya usted, porque ellos creen en un Dios a su manera, ¿no? Yo le ruego a Dios que usted se vaya, porque ellos creen en la Virgen, creen en los santos, creen en un poco de imágenes católicas y creen, o sea, tienen una mezcla impresionante. Ángeles, arcángeles. Y yo le hablaba de Jesús, y yo le decía, no, mire, Jesús está y ella me decía, no, yo le ruego a Dios que se la lleve a usted ya para otro lado y que usted ya no sea más mi vecino, usted me cae muy bien y todo. Usted es muy linda, muy bella gente, muy bonita y todo, me cae muy bien, pero desde que usted llegó, desde que usted, imagínense yo cómo llegué, yo le contaba a Nico. Yo llegué a esa casa y lo primero que hice fue, sí, nos vamos a unir la casa, porque en ese tiempo mis discípulos y discípulas me ayudaban. Me acuerdo con una niña, una de las discípulas más lindas que yo he tenido, que se llamaba Catalina. Ella empezó a lavar los baños, la china empezó a lavar los baños, a desinfectarlos, a ayudarlos. Mis discípulos me ayudaban muchísimo, había un nivel de confianza muy grande con todos ellos. Ellos permanecían mucho en mi casa, todos. Y todos, entonces les digo, bueno muchachos, vamos a ungir la casa. Entonces puse adoración y empezamos con música de adoración, guerra espiritual, y empezamos a ungir. Las chinas empezaron a limpiar los baños, a adorar, todo el mundo a limpiar la casa y así empezamos a meter bien el trastero. Claro, primera llegada, primera actividad espiritual, primer golpe para la señora. Los clientes, la gente que la buscaba empezó a corrérsele, no quiero, no iban, no podían, nada le funcionaba y se le vino todo abajo la economía de ella. Ella me dijo, yo sí le ruego a Dios que usted se pueda trastear rápido porque yo no puedo hacer nada desde que usted llegó aquí, yo no puedo hacer nada, es que no puedo, nada se me da. Y ella estuviese aguantando hambre y yo le decía, por eso, cambie, usted puede, no. Todo el tiempo que yo viví en esa casa, eso fue así. Y yo me acordaba de eso, de lo que ella me decía. Yo estaba muy jovencita, o sea, yo estaba muy niña en ese tiempo, yo tenía como unos 20, 21 años. En ese momento ya iba a nacer casi Sara, yo tenía Laura y ya iba a nacer Sara. Y yo me acuerdo que esa señora me decía a mí, pero con qué respetico tenía a las cosas de Dios. Y todo el tiempo oré y haga reuniones de líderes, y mi equipo lo ministraba y el equipo alterno lo ministraba y célula de nuevos, me dio una célula de nuevos para completarme el conjunto. Esa señora vivía con los pelos de estresada. Y de verdad, todo el tiempo que estuve en esa casa fue complicado para la vieja esta. Ahora, este brujo decía que cuando lo peor en su vida fue cuando un cristiano se mudó a vivir cerca de él, porque cada vez que oraba, todo en él se le encerraba. Todo, no podía hacer nada. Pero lo que me impactó fue lo que el brujo dijo, o sea, en verdad, me impacta, porque hasta un brujo habla. Y decía, si supieran los cristianos lo que pasa cuando ellos se ponen a orar. ¿Y sabe que la gente no quiere orar? Porque Satanás sabe que hay un poder tan grande en la oración que la gente le da pereza a orar. La gente sabe qué argumento tiene, ¿y para qué orar? Finalmente Dios hará o no hará, pues Él es soberano, Él escoge, y si uno ora no es para torcerle el brazo a Dios, no, nadie dice que es para torcerle el brazo a Dios, yo soy la primera que lo he dicho. La oración es para que mi corazón cambie, pero fíjense que cuando cambia su corazón, el entorno alrededor también cambia. Las cosas cambian dependiendo del ojo que las mire. Sí, no díganme si no es verdad. Las cosas cambian dependiendo del ojo que las mire. Hay gente que dice, uy, qué vieja tan buena. Y el otro dice, uy, es un canasto.
no es de mi gusto. Uy, qué carro tan lindo, esta chatarra de carro tan lindo. Pero es un clásico, yo lo veo. O sea, cada uno mira las cosas diferentes. Las cosas cambian dependiendo del ojo de quien las esté mirando, o no es así. Y fíjense que cuando nosotros nos disponemos a orar y a confiar en Dios, el entorno sí cambia. Satanás sabe tanto que la oración tiene un poder que ha mantenido la boca de la gente cerrada. Les voy a decir algo que aprendí la semana pasada. La semana pasada aprendí una frase que decía: la adoración a Satanás se llama queja. Quéjate y verás cómo Satanás sigue trabajando en tu vida para darte más motivos de que le des más alabanza, o sea, te sigas quejando. Pero la adoración a Dios es la gratitud. Adóralo, agradecele y permitirás al Espíritu Santo que fluya con tu vida en bendiciones para que tú puedas seguirlo adorando. Y es verdad, yo leí esa frase y para mí es perfecto, es real. La adoración a Satanás es la queja. La queja adora, es el incienso del diablo. La murmuración es incienso para Satanás. Y una persona se pone en ese rollo y lo que hace es levantar una atmósfera para que Satanás siga trayendo más motivos para que la persona siga quejándose, siga amargándose. Pero la gratitud a Dios y la adoración hace que el ambiente cambie. Y un corazón agradecido, Dios lo ama. Un corazón, porque el agradecido es humilde. ¿Saben que al soberbio le cuesta recibir y dar las gracias? Una persona orgullosa, no quiero, no necesito. Y le cuesta dar gracias cuando le han ayudado en algo. ¿No les ha pasado en la calle? La vez pasada una niña iba como para las escaleras automáticas, la entregué y ni siquiera las gracias me dieron. La entregué y más encima me miraron mal. Una niñita chiquita iba, ya que se caía, o sea, la soltaron porque hay unas mamás más brutas en este tiempo. De verdad es que no hay otro calificativo, son brutas. Que ella también un niño, me perdí, ¿y ahora qué hago? Me perdí, ¿qué hago? Y yo, ay señor, me perdí, voy a ayudarlo. Y yo, ven, estás perdido. Y la mamá por allá con otra tonta, toteadas de la risa, venían como a 2 cuadras, hablando y ni siquiera se habían dado cuenta que el chinito no está. Que estás perdido, espera, no te muevas, déjame, ¿dónde estás perdido? Yo me identifiqué con él porque yo me perdí cuando tenía 3 años y medio de edad. Y dije, Dios mío, ¿te perdiste? ¿Con quién vienes? Espérate. No, ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy perdido, no sé, ¿qué hago? Y yo lo miraba de chinito y yo, cuando veo a lo lejos 2 días toteadas de la... No me imaginé que fueran esas y algo, bobas, sin cerebro. No se me han dado cuenta que el niñito se les había ido. Cuando el niño las ve a lo lejos, ¡ay, está mi mamá! Y yo, ¿en serio? Pero espera, ¿tu mamá? Sí, va corriendo hasta yo voy detrás a ver si la mamá, ¿verdad? ¿Y ustedes dónde se habían metido? ¿Por qué me dejaron sola? ¿Dónde estaban? Ni siquiera se han dado. Y ellos me miraron y siguieron hablando como si nada. Yo decía, Señor, gracias que soy cristiana. Voy a enmudecer y no voy a decir nada. Sí. La vez pasada fue con una niña, se iba para el despeñadero y la entregué y más encima me miraron mal. Esas son todas las gracias que la gente da a veces. El orgulloso no puede dar gracias. El orgulloso le cuesta. ¿Se acuerdan? Johncito lo va a escuchar mañana. Las espigas por el fruto se doblan, se humillan. Y esto es algo que tenemos que aprender sobre la oración. Dios restaura a aquel que le ama a él, como lo hizo en la vida de Job, que fue nuestro tercer acontecimiento. Ahora sí vamos a poner como título el bosquejo teológico del libro de Job. Título. Vamos. Primero, yo les dije ponerlo en números romanos. Pastor, eso ya lo había hablado. El bosquejo teológico. De José. Que era de los amigos de Job, ¿qué significaba? El panorama. Ese es el panorama del libro.
que hablamos de los personajes principales vimos el panorama, y en el panorama hablamos de los personajes principales, hablamos de Job, Elifaz, Bildad, Sofat, Eliú. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El más jovencito, que fue muy inteligente. Los personajes. Luego hemos visto como segundo título los acontecimientos principales y acabamos de ver 3 acontecimientos principales del libro de Job. ¿Sí? El primero que vimos es la tragedia que lo golpea, el segundo son los diálogos y monólogos y el tercero la restauración. ¿Sí? Sí. Ahora vamos para un tercer título de este libro, Bosquejo Teológico de Job. Primer punto, Román. Lo primero que vamos a encontrar en este libro es el prólogo. En el prólogo, ¿qué hay? En este prólogo hay un desafío de Satanás, un desafío que él tiene. Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Este libro como tal se compone en 4, este bosquejo del libro, o sea, como cuando uno da una charla, cuando uno predica, uno tiene un bosquejo que son unos puntos. Dentro de este libro hay un bosquejo y dentro de este bosquejo hay 4 puntos. ¿Cuántos hay? Se divide teológicamente en 4 puntos. ¿Ya? En 4. Algunos me dicen, no, yo lo divido en 25. No, el bosquejo teológico son solamente 4 puntos. Hablamos de los personajes, hablamos de los acontecimientos generales, pero en bosquejo teológico tenemos 4 puntos. ¿Cuántos? 4 puntos. Ah, sí. Por favor, ¿será que esto va a salir en el parcial? Yo no sé. Ahora, vemos el prólogo y vemos el desafío de Satanás, el desafío que Satanás tiene, y esto es en el capítulo 1 y capítulo 2. Ahora, paremos ahí un momentico. ¿Qué es un prólogo? ¿Sí saben qué es un prólogo, no? Para que todos estemos como en la misma sintonía. ¿Qué es un prólogo? A ver, doctor. Como la introducción de... Muy bien, es la introducción. El prólogo es cómo se introduce el escrito, el libro, ese es el prólogo. Lo segundo que vamos a ver dentro del bosquejo teológico son los diálogos con los 3 amigos. O sea, el punto 2. El punto 2. Lo primero que vimos fue el prólogo, es decir, como la introducción al libro. El prólogo. Capítulo 1 y capítulo 2. Ahora, dentro del bosquejo, la segunda división de este esqueleto es los diálogos con los 3 amigos. En este diálogo, bueno, ustedes lo hablamos la semana pasada, en estos diálogos se está cuestionando el sufrimiento, la justicia de Dios, y esto está desde el capítulo 3, imagínense, estos hablaron más que un perdido cuando aparece, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 28. Están los diálogos. Y los diálogos van desde el capítulo 3 hasta el 28. Muy bien. Tercer punto. Encontramos los monólogos. ¿Qué es un monólogo? Ahora, ¿qué es un monólogo? En primera persona, individual. Y dentro de estos monólogos encontramos 3 contribuciones para el problema del dolor. ¿Cuáles eran esas 3 contribuciones, María? La de los Sí, amigos. las 3 bellezas. 3 contribuciones. Todos los teólogos dicen, ahí, en esos monólogos tenemos 3 contribuciones que le hicieron al problema que se está viviendo. Y esto va desde el capítulo 29 hasta el 41. Y el cuarto punto, ¿Esto era qué capítulo? vamos a ir desde el 29 hasta el 41. El cuarto punto de este bosquejo se llama epílogo. ¿Y qué es un epílogo? Es la conclusión del texto. Podríamos decir introducción de comienzo y hacia el final, y monólogo, cambiar los nombres de todo, pero este es el nombre que le da el bosquejo teológico a cada parte del libro.
Entonces, el epílogo, que es como las conclusiones, está en el capítulo 42 y ahí se habla de todo lo que es, imagínense un libro tan largo y que se haga la conclusión solo en el último, pues ya no, capítulo 42. Y acá se habla de todo lo que es la restauración. Rápidamente quiero que alguien lea Job 1.1 y otra persona que lea Job 2.10. 1:1. Sí, 1.1. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Listo. ¿2 días? Sí, espera, vamos a parar un segundito ahí. Este hombre era intachable delante de Dios. Ustedes saben que cuando lo llegaron a juzgar los amigos, para ellos no era intachable, pero el hombre sí era intachable delante de Dios. Entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá con respecto a este versículo. A nosotros nos debe importar poco o nada, y más nada, la opinión y el diálogo de los amigos, muchas veces personas que vienen a traer consuelo, cuando en realidad ellos no conocen la integridad que Dios sí conoce. Lo que se hace necesario acá es ser intachable, irreprensible, pero de verdad delante de Dios. Esto es lo que cuenta para que haya una restauración. ¿Les digo? Les voy a decir algo más. La Biblia dice que nosotros debemos producir frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Esto es lo que hace a una persona intachable delante de Dios. Esto es lo que hace a una persona irreprensible. ¿Saben qué es irreprensible? La palabra irreprensible yo se la expliqué a ustedes hace mucho tiempo. Dime. Que no se puede reprender, irreprensible. Que no se puede prender. No se puede reprender, no hay que corregirle, pero tampoco se puede prender. Es decir, prender, la palabra original, irreprensible, habla de alguien que no tiene argumentos para ir a la cárcel. Alguien que no tiene argumentos legales en su contra, que lo mantengan privado de su libertad, que lo mantengan preso, irreprensible, que no pueda ser prendido, que no hayan argumentos. Por eso la Biblia dice, eso es tan importante, por eso la palabra de Dios enseña que Él destruyó el acta de decretos que nos era contraria, exhibiéndola públicamente, clavándola en la cruz, triunfando sobre ella. Eso es lo que hace una persona irreprensible. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Esto es lo que hace a alguien irreprensible. Esto es irreprensible. Esto es lo que hace a alguien de verdad irreprensible. Que camine en los parámetros de la santidad. No de la perfección, sino de la santidad. Perfecto el varón perfecto. Pero en los límites, en los lineamientos de la santidad, porque la santidad tiene unos límites. Y los límites dentro de la santidad son la gracia, pero no se puede abusar de la gracia. O sea, en cuanto a la santidad, porque si nosotros decimos es que no hay unos parámetros que nos envuelven en la santidad, entonces volveríamos al corbán, a comprar el cordero para sacrificarlo y cada vez estar haciendo cada vez que se come. No, no es así. Pero sí debe haber santidad e integridad. Y miren, les voy a decir algo más. La santidad en su término original habla de santidad progresiva. Dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, clareando así como que llega hasta el mediodía. No es que las personas llegan a la iglesia porque pasa este efecto, y esto me lo dejaron a mí tan claro una señora de verdad que usó Dios gente en mi comienzo de caminar con Él, y decía, la vida cristiana la gente a veces agarra como un balín en una curva, lo mandan desde acá y se van al otro extremo, y pasa eso con mucha gente. Y dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora, como el amanecer, va abriendo hasta que llega a su máximo esplendor. Pero hay gente que llega como una estrella fugaz, llegan y se consagran y eso hablan de Dios, se ayunan 40 días, le predican al perro, al gato, convierten, van, recorren
Jerusalén, todas las aldeas, van aquí, Capernaum, van por todos lados predicando. Y luego se quemaron como una estrella fugaz y van para atrás. Esa es la gente que se vuelve apóstata. Eso es algo muy delicado. La Biblia dice que es como la senda del justo, porque esto es un día a día, porque esto es un paso a paso, porque esto es santidad progresiva. La santidad en su término original habla de santidad progresiva. Y usted no puede ser lo que ayer era. Y ayer usted no debió haber sido lo que antier era. O sea, esto es una santidad progresiva. Uno tiene que retarse a uno mismo. Uno tiene que retarse a uno mismo. Y la obediencia se aprende a través del dolor. O una persona cuando entrena en un gimnasio, en una disciplina deportiva, con peso, con cosas de resistencia, ¿qué es lo que dicen los entrenadores? Usted tiene que seguir y levantar el peso. Es ¿cuándo es que se trabaja el músculo? Cuando hay dolor. En el punto de fallo es que dicen los entrenadores. Dice, usted está formando el músculo, o sea, el músculo en realidad se forma es cuando hay dolor. Usted puede hacer 10, 20 repeticiones, pero si usted en esas 20 no ha sentido nada de dolor y las está haciendo, pues siente como que las hace bien. Entonces usted no está haciendo nada. Porque en realidad el músculo se forma y se pone duro y crece cuando hay dolor. Ahí es cuando el músculo en el punto de fallo está creciendo porque se está rompiendo. Y yo veo las gráficas y me parece impactante eso, porque es verdad, es cuando se rompen, cuando hay dolor, es cuando hay dolor. Cuando la persona después de que tiene esas repeticiones con dolor, las sigue haciendo con ese dolor, ahí es donde hay resultado. No es cuando no hay dolor. En la vida es igual. En la vida cristiana es igual. Es a través del dolor. Dice que Jesucristo, yo les hablo solo Biblia, no puedo hablar otra cosa. Dice que Jesucristo aprendió obediencia a través del sufrimiento. Es ahí, cuando yo hoy decido morir a determinadas cosas que Dios me está pidiendo que yo muera. Cuando ayer yo era una cosa, pensaba y hoy tengo que pensar y actuar diferente. Y así es. Es una santidad progresiva. Entonces, fíjense ustedes que acá nosotros vemos en este bosquejo teológico como el resumen o el esqueleto de este libro. Y vemos que después de todo lo que pasa, el capítulo 42 es donde ya se experimenta la restauración de alguien que fue golpeado por el dolor, pero que a diferencia de cualquier otro que haya sido golpeado por el dolor, amaba a Dios. Esa es la diferencia. Entonces, este libro nos dice, a ustedes les pueden pasar cosas malas. Sí. Pueden venir momentos de sufrimiento y de lágrimas, de desconcierto, de confusión quizás, pero este libro nos tiene que llevar a una cosa, a no caer ante la incitación del enemigo para rebelarnos en contra de Dios. Entonces, ahora sí pueden leer el versículo 10 del capítulo 2. ¿Lo leo? Sí, por favor. Job respondió: Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Ni de palabra. La vieja era una necia, por eso la vieja fue cortada del lado de él. La vieja fue una necia. Mujer necia, insensata, maldice a tu Dios y muérete. ¿No? Todavía retienes tu integridad. Y aún así retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Entonces uno dice, una persona que en medio del dolor se dio ante la incitación y la provocación de Satanás para rebelarse, no es la culpa de Dios de nada. Que Dios ni que nada, Dios no existe. Si Dios existiera, si Dios hubiera estado aquí, no. Miren, nuestra actitud debe ser humilde. Señor, yo sé que nada pasa sin que tú lo permitas. Miren, tantas cosas que pasan. Yo, a vez pasada le mostré a Marley, me pegué un quemón, estando en el mayor momento de la enfermedad. Y le dije, le mostré un pedacito de mi quemada, le dije, mira Marley, lo que me pasó. Y ella, ¡ah! Le dije, ¿tú sabes cómo vine a predicar ese sábado acá? No podía ni sentir la ropa del ardor que tenía, sentí fastidio, me quemé.
con la vaporización de eucalipto, porque como no podía respirar, empecé a respirar mejor, me quedé, como no había dormido, como estaba tan enferma, me vacié la olla del eucalipto encima y me pegué una quemada que ustedes supieron. Y llegué a que eso me pasó el día anterior y el otro día estaba acá que no me aguantaba la ropa predicando. Y yo me decía, ¿cómo hiciste para predicar? No, si te dije, Marley, acá llegué porque tenía algo que comunicar de parte de Dios. Miren, esto le hubiera pasado a cualquier otro miembro de la iglesia y dice, me incapacito, estoy quemado, la ropa no me cuadra, la ropa no me entra, el ardor es muy fuerte, yo me quedo en casa. El hermano Ezequiel arrancó la enfermedad y sintió los mismos síntomas que tuve yo, los tuvo él. Yo lo entiendo, porque vivimos desde el mismo día, le empezó el virus a él. Y me contó, viví esto. Y yo llegué quemada a predicar y el hermano Ezequiel todavía estaba convaleciendo. Él se quedó más incapacitado que yo. Yo falté el miércoles porque en serio no me podía mover. Y el hermano Ezequiel y yo arrancamos el mismo día, entramos en el proceso el mismo día y el sábado yo llegué aquí que no me podía, qué ardor. Cuando Marlene me dice, ¿qué te aplicaste? Y yo, no, estoy aplicando esto, aquello, tremendo. Eso ninguno de ustedes lo sabía, ¿no? No. Ahí les cuento un chisme. Pero es a través del dolor que uno aprende, de verdad. Y yo le decía, ven, luego Maribel el accidente que tuvo y me caí por todas las escaleras que todavía me duelen. Tengo toda esta parte de mi cuerpo morada, pero morados grandes. Y voy a cruzar este pie encima de este para amarrar los zapatos y el dolor de ese hueso es impresionante. Me caí, pero una cosa horrible, mi mamá me iba a llevar por urgencias, eso casi le da algo, mejor dicho, porque fue tremendo. O sea, ni les cuento más porque fue algo bien fuerte. Y yo, eso fue el viernes antes del culto, o sea, 2 cosas antes del culto. Y yo le decía, me paré a orar en la madrugada, una madrugada de estas, y siempre, Sara sabe, tengo mi saco al lado de la cama, que uso un saco de lana para ponérmelo cuando me madrugo a orar. Cuando en la madrugada oro por el frío, me pongo mi saquito encima de lana, encima de la pijama. Y me apasioné y me puse a orar y a orar y a orar, y olvidé ponerme el bendito saco. Y viene y me golpea un viento en la espalda y se me entró entre el pecho y la espalda, una cosa que yo no me podía ni mover. Estaba desesperada. Toda la madrugada yo dije, no, voy a seguir orando, pero ya ahí ya la oración, ya, voy a confesar que mi oración en ese momento era una oración de Dios, no puedo más, se me entró un frío, pero acabo de pasar esto y esto, y yo decía, ahora, esto no puedo ni mover, doblada en la cama, o sea, si estaba humillada y delante de Dios, ese día sí que después de que ya me sané de esa cuestión porque duré maluca, eso fue en estos días, yo le decía, Señor, ni una sola cosa pasa sin que tú la permitas porque tú eres soberano. Por favor, guárdame, te lo ruego, rodea. Por favor, guárdame, Señor Dios Santo. Guárdame, Dios, guarda mi cuerpo. Porque no es chévere ver el cuerpo todo lleno de morados, lastimados, los brazos sin poder poner los brazos. Y aquí ninguno supo, o sea, ni se nota. Ni se nota. Pero créanme que más de uno se echa la pena por una situación de eso y se incapacitan y no vienen al punto. Les digo, hay que sacar de raquera, hay que sacar fuerza. O sea, nuestra generación fue levantada de verdad a palo y pan. En una mano el remo y en la otra el pan. Pero, hombre, se necesita sacar carácter. No es que no me miran, no es que no sé qué, no es que no me saludaron, no es que me dijeron esto, es que me contestaron esto, fue por esto, y me di seguro fue por esto, y dice, miren, ya es hora de como de madurar, de dejar tanta carne. O sea, seamos más espirituales. Si uno se concentrara en las cosas del espíritu, uno miraría las cosas de manera espiritual. Entré y no me saludó, entré y sí que más, y preciso volteó la cara, me hizo mal la cara, ni sabe la persona, de pronto quería ir al baño, ¿sabes? Estoy en la vida de Pablo. Estaba de pronto para allá o no sé, le dolía la cabeza, tenía un cólico en la cabeza, qué sé yo. Pero porque todo a veces lo asumimos como tan personal, como tan delicaditos, como tan cizaña, como tan vacíos, como tan erguiditos. No, ¿sí me explico? Claro. Este es un momento en el cual nosotros debemos considerar todo este tipo de cosas porque estamos aprendiendo de un libro que nos enseña todo este tipo de cosas. Miren,
antes de que se me olvide, yo quiero que ustedes, como han aprendido de lo de Job y todo esto, quiero que ustedes saquen un listado de qué cosas hacer y qué cosas no hacer en un momento de dolor, de sufrimiento. Sí, vamos acá. ¿Qué cosas yo debo hacer y qué cosas no debo hacer cuando yo estoy experimentando un momento difícil de dolor? Van a sacar el listado y dentro de ustedes vamos a compartir un poco acerca de eso. También el libro de Eclesiastés tiene 12 capítulos. Yo quiero que cada uno de ustedes estudie 2 capítulos de aquí al otro martes. Un listado de qué cosas hacer y qué cosas no hacer cuando estoy pasando un momento de dolor, de sufrimiento. Lo segundo es, vamos a escoger 2 capítulos del libro de Eclesiastés, 2 nada más, cada uno va a escoger 2 capítulos. Y van a buscar en sus concordancias y en sus Biblias de estudio y en buenos comentarios bíblicos y van a profundizar en esos 2 capítulos de Eclesiastés. Entonces, Mariel, me hace su favor y toma la nota para que le digas a los que no están. Señor. Escojan, como quieran. Johncito, 1, 2, 3, 4, ¿sí? ¿Así? 1, 2, John. Nico, 3, 4. Sara, 5, 6. Elkin, 7, 8. Mari, 9, 10. Marley, 11, 12. Y Angélica y Darwin, ponlos a empezar a ellos de nuevo. 1, 2, 3, 4. Ellos tienen un montón de tareas. Nico 3 y 4, ¿sí? 1, 2, John, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tú 9, 10, Marley 11, 12 y Angélica 1, 2 y Darwin 3, 4. 7, 8. Y tienen tareas eso gente. Y tienen que venir a hacer todas las exposiciones. A ella ya lo tenía estudiado. Dime. Sacar un listado de qué cosas debo hacer y qué cosas no debo hacer cuando estoy atravesando un momento de dolor. Basado en el libro de Job, ¿no? De lo que sabemos que no. Listo, ya les di la tarea. Vamos a leer Primera de Pedro 3, 13 al 18. ¿Eso no es tarea? No, ya les dicté los 2 puntos de la tarea. Entonces, Angélica 1, 2 y Darwin 3, 4. Señora. Sí, eso, ¿saben por qué les dando la Eclesiastés? Porque ya con el estudio de cerramos con Eclesiastés, los poéticos, y ya vamos a arrancar a la nueva división de los libros del Antiguo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 3. 3. Vamos a leer. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dice lo siguiente: y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Acá vemos nosotros, es que tiene que ver esto con Job, tiene que ver todo, absolutamente todo. Este libro lo escribió Pedro, el apóstol Pedro, hacia el año 60 después de Cristo. Lo escribe justamente antes, ustedes saben que murió crucificado, y cuando él murió crucificado, él pidió que no lo crucificaran como a Jesús porque no se consideraba digno de morir como su Señor.
Él pidió que la historia narra que fue crucificado boca abajo. Estas líneas, miren, cuando ustedes lean Timoteo, cuando ustedes lean las cartas de Pedro, ustedes tienen que meterle el corazón a esto, porque estas son las palabras de un hombre que está por partir de este mundo. O sea, es lo último que la persona está dejándonos como enseñanza y como un legado. Esto es demasiado sentido. Y Pedro, en el año 60, entiende y llega a su conocimiento lo siguiente, y es que toda la zona que ahora conocemos como Turquía, ¿sí?, habían muchos cristianos, judíos que se habían hecho cristianos, y ellos estaban enfrentando persecuciones y martirio. Los llevaban a la cárcel y los mataban, morían como mártires. Ustedes saben lo que pasó con este emperador de Roma, que el tipo en su locura incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos para llevarlos a la muerte. Ahora, él hizo que sus jardines se alumbraran, empalaba a la gente viva, ustedes saben que es un empalamiento, y los incendiaba, los incineraba, y con eso llamó sus antorchas humanas. La locura. O sea, uno habla de esto como si esto fuera, allá venden pan con chocolate, y el chocolate que venden allá es pero delicioso. Allá hay un museo y en el museo dejan entrar gratis los últimos domingos o el primer domingo de cada. O sea, estamos hablando como si fuera. Pero esto es serio. O sea, el martirio de una persona que está muriendo empalada, se está rompiendo toda por dentro y que la queman mientras está agonizando del dolor de todos sus órganos, está colapsando todo su cuerpo y sin embargo eso es una tortura. O sea, es una tortura impresionante porque la persona está empalada, muriendo del dolor y está siendo incinerada. Y con esto el tipo se sentía feliz de hacer esto. Ustedes saben que la semana pasada, el sábado, hablábamos acerca de Herodes, que se congraciaba con los judíos no creyentes y martirizaba a la gente, y eso lo hace sentir también bien, por lograr aceptación dentro del pueblo. Entonces, cuando uno mira este tipo de historias, que son hechos reales, y uno dice, Dios mío, esto es lo que está afrontando la iglesia en este momento de la historia: persecución y martirio, cárceles, les expropiaban de sus bienes, aguantaban hambre, pasaban necesidad. Y viene Pedro, el apóstol, y les dice: a ustedes nadie les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien. Y dicen: pero si estamos haciendo lo bueno, nos están persiguiendo. Es como una pregunta, y para la gente que no lo sepa entender le parecerá contradictorio. Es como a quien se le predique ahorita de Dios y vea la sociedad en la que vivimos y la maldad y diga: pero ¿cómo? Para el que no sepa entender, eso es un mensaje contradictorio. La cruz para muchos es locura y no lo pueden asimilar. Ahora dice: ¿a ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer bien? Luego lo completa y dice: bueno, porque sabe que están sufriendo. Dichosos si sufren por causa de la justicia, pero no teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. O sea, bueno, si tocó sufrir y de la vida, pues ok. Pero les dice: más bien, o sea, no debe haber queja. Lo que tiene que haber en ustedes, dice, en su corazón honren a Cristo como Señor. Y miren, esto es demasiado importante, porque básicamente era la misma vida que Job tenía, una persona que honraba a Dios desde su corazón. El centro de su vida, el centro de sus emociones, de sus deseos, era honrar a Dios. Y Pedro les dice: honren al Señor desde su corazón, desde sus deseos más fervientes, desde sus anhelos, sus sueños, sus sentimientos. Desde ahí, honren a Cristo como un Señor, como Señor, honrenlo. Y estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida la razón de su esperanza. Porque obviamente aquel que está siendo perseguido y maltratado y en su corazón honra a Dios y se mantiene, como lo dice él, irreprochable, y estén dispuestos, porque finalmente alguien va a venir a preguntar: ¿y usted cómo aguanta tanto? ¿A usted le pasó esto? ¿Y a usted le sucedió? ¿Y usted cómo ha hecho? ¿Cómo ha aguantado? Y ahí es cuando uno tiene que pararse con toda autoridad y decir: Cristo es mi roca, es mi cimiento.
Esta es la razón de mi esperanza. Y les dice, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. Porque es que hay gente que es tan grosera, hay gente que no sabe responder cuando alguien le pide, y usted como porque lo toman tal vez como una afrenta, y quizás sí la gente lo hace como una afrenta sobre uno. Y usted cómo aguantó tanto, y usted cómo ha hecho para... Y la gente tal vez lo hace como motivo de afrenta, pero nosotros tenemos que hacerlo con toda gentileza y respeto, manteniendo nuestra conciencia limpia. Que en últimas fue todo el proceso que tuvo que pasar Job, porque él se mantuvo, a pesar de todo, estuvo ahí. Y dice, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes, que una cosa es que una persona, que de alguien se hable algo malo cuando hace algo malo, porque pues si se habla mal es porque está haciendo algo malo, pero una cosa es diferente cuando una persona dice acá, habla mal de alguien que tiene una buena conducta, un buen proceder. Y dice, esa gente se va a avergonzar por las calumnias que hay, porque eso sí es una calumnia. Cuando se habla mal de alguien que está haciendo bien, eso es calumniarle. Cuando se habla mal de una persona que es irreprochable, intachable, que está caminando como Job con Dios, y fue lo que los amigos vinieron a hacerle a él, calumnias. Por eso en la explicación teológica ligan esta porción del Nuevo Testamento directamente la ligan al libro de Job, porque tiene todo que ver con ese mismo aspecto. Dice, si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios, si es, pero ¿cómo? Si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Sí, Señor, es bueno, es agradable y perfecto. Estas tres cualidades, aunque para usted en sus ojos no sea ni bueno, ni sea agradable, ni sea perfecto. Porque es que nosotros pensamos es en la carne, escogemos según la carne, medimos según la carne, juzgamos según la carne, miramos según la carne, y eso es un error muy grave que cometemos nosotros los cristianos. Porque la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios muchas veces va a ser que nosotros pasemos por un momento de desierto para procesarnos y llevarnos a una tierra de bendición. Muchas veces, lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios para mi vida no es lo bueno, agradable y perfecto de Dios para otra vida. Yo le he puesto mucho en este tiempo ese ejemplo. Lo que es bueno para unos no puede necesariamente, aunque sea bueno para todos, no puede ser necesariamente bueno para mí. Aunque a otros les nutra, les alimente y les parezca y lo puedan tener, para mí no es bueno, entonces para mí no lo tomo. Si a mí algo me produce alergia y me puede llevar a un hospital, ¿para qué? Sea la lactosa, sea la fresa, sea lo que sea, los camarones, lo que hay gente que no puede, se les cierra la tráquea, no pueden respirar porque son alérgicos a algo. Sara tuvo la experiencia de ver a mi hermana que fue alérgica a algo, un medicamento, y yo, ese es el resultado de una persona con alergia, que si no la tienen inmediatamente, Sara, tu tía se hubiera podido morir ese día. Tu tía se hubiera podido morir. Tienes que ser consciente de eso. Ese proceso que tuviste ahí es una persona con una alergia a algo, que donde no le inyecten para desinflamarle rápido y no lo atiendan con urgencia, se puede morir porque el aire no le pasa, no le entra. Entonces, todo el mundo puede comer X y súper bien y reírse y no pasó nada, pero al que es alérgico a eso y al que no le sirve, lo pueden mandar a la muerte. Así es. Entonces, yo puedo, digamos, ver un programa, veré una escena que salga, un ejemplo, la adelantaré porque odio lo que mi Dios odia. Así funciona. Pero el hecho de verla para mí ya no va a ser no es un tropiezo. Pero puede que para otra persona el solo sentarse frente a un televisor ya sea tropiezo. Entonces, si para la persona es tropiezo el solo sentarse a ver X o Y muñequito de Heidi en las montañas, si es tropiezo, pues entonces mejor no lo vean. ¿Sí? Si lo alimentan para Si no le sirve y si lo puede llevar a un momento de convulsión y todo ese tema, pues mejor no.
Porque si es bueno, nosotros podemos para los demás, pues, pero si para una persona no, entonces todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y yo no puedo dejar dominar, ni me puedo dejar gobernar por nada de eso. De nada de eso me dejaré gobernar. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Aquí hay que ser muy inteligentes y sabios con respecto a lo que la palabra dice. Dice, si es la voluntad de Dios, ahora, si es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Pero ¿qué de bueno tiene que lo lleven a una cárcel? Mijo, pues si eso es lo bueno para usted, si es lo que su proceso requiere en este momento. Porque Dios tiene muchas formas de quebrar paticas. Yo le decía a los pastores, a mí lo único que me ha faltado con mis ovejas es quebrarle las paticas. No he llegado a ese punto de quebrarle la pata a nadie todavía, pero yo los he alimentado, los he guiado, los he llevado a descansar, los he amado, los he abrazado, los he cuidado, he hecho de todo. Pero ¿sabe que no les he quebrado a ninguno les da risa? No les he quebrado todavía a ninguno una patica. Yo creo que de eso se encarga el Señor. Pero Porque Dios tiene su forma de quebrar. los procesos. Dios tiene su manera de quebrar paticas. Entonces, necesariamente alguien decía a una persona Dios, él le predicaban sobre eso y se puso de rebelde contra su pastora. Y la pastora le preguntó a y dice que él hizo esto. Le devuelvo todo. Listo. Y empezó a mandarle un mensaje en correo diciendo a la pastora, porque la pastora le pegó una vaciada y la pastora cuando se pone enojada esa pastora, ay, Dios mío, es bien bravo. Y lo reprendió y le mandó un correo que no sé qué era, y él agarró y dice, él nos contaba y dice, y yo hice esto. Ah, sí, listo. Pasó, y empezó a escribir, y él lo cuenta, y dice, lo tengo que aceptar porque esa fue la actitud de mi corazón. Y empecé a escribirle, sí, pues no me parece, pasó, dijo, y me rebelé contra mi pastor. Y ella había predicado la semana anterior sobre cuando Dios trataba a alguien y le rompía el pastor la patica. Decía, dijo, ¿y cómo no? Que voy saliendo de la misma iglesia, se subió a la tarima, algo se bajó a la tarima y se rompió. Ay, Dios. El hueso se rompió y dijo, y ese día entendí que era que Dios le cogiera a uno. Y dijo, y él contaba, decía, me arrepentí tanto de haber sido tan grosero y tan rebelde contra la persona que Dios estaba usando para alimentarme. Y él decía, estuve enyesado, le dijo, qué dolor. Y él solo pensaba, Dios, me tienes aquí quieto, me rompiste la patica. Y en el caso de él fue la patica. Pero en otros casos Dios usa otras paticas que nosotros tenemos. Como muleta. Algo que uno tiene. Y Dios a veces necesita uno dejarlo quieto. Y Él permite que algo pase para dejarlo a uno quieto. Yo le decía a Angélica, casi llorando el miércoles que teníamos intercesión, porque le dije, todos venimos, ¿con quién cuento? Ustedes vamos a hacer oración. Y yo estaba, mire, mi corazón acá. Y yo le decía, ¿sabes qué, Angélica? Casi que me pone a llorar, lo que más me duele, le digo, ¿sabes qué es lo que más me duele entonces? De todo el dolor que estoy teniendo, me siento como lo peor. Pero le sabes que lo que más me duele es no poder ir a la casa de Dios. Eso sí me duele. Le decía, uy, eso no debe ser Angélica, no sabe lo que me duele. Y yo, si ellos vienen para acá y van para la casa de Dios, y Dios les quebró la patica a ellos, de otra manera. Porque ellos fueron a mi casa y venían a orar en la iglesia. Y Dios permitió esa situación para también quebrarles la patica. ¿Sí me explico? Y yo decía, Angélica, o sea, miren, honestamente voy a decirles algo. Y tengo que reconocerlo delante de Dios esto. No lo he dicho en público. Solo Dios lo sabe. Pero cuando Angélica dijo, vamos a ir a orar, y yo pensaba, me dio un poquito de envidia. ¿En serio? Decir, ellos van para la iglesia, van a irse los dos para la iglesia, a orar, y yo me tengo que quedar acá, vienen y me dan frutos y se van a ir a orar, y yo me tengo que quedar acá, y yo en mi corazón ahí sentada, yo era como, Dios mío. Y yo le dije a Angélica, lo que más me duele es no ir. De verdad, o sea, más que lo que me está doliendo es no ir. Por eso estaba cuando el pastor me dijo, no, usted se queda, es mejor que se quede. Y yo me sentía tan mal y quemada y todo el cuento, pero yo dije, no, en la casa tengo que estar, porque esto para mí, o sea, perderme esto, estar acá adorando, eso para mí no puedo, no me gusta, es algo que Dios sabe. Y bueno, pasan todas estas situaciones y Dios usa la varita que tiene como buen pastor para muchas veces que uno pueda entender y quedarse quieto delante de él y entender que dependes de él. Se queda uno quietico al lado de su pastor esperando la provisión de él. Es impactante todo esto porque es el verdadero pastorado y Dios es bueno. Luego dice,
Es preferible sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Miren, hacer lo malo, la delincuencia trae sus consecuencias. El delinquir, dice, hacer lo malo trae sufrimiento. Vean, sea como sea, si la persona, estamos en esta fiesta, qué felices somos. Mentira, mentiras del diablo. Son alegrías, y los que pasaron por allí, por el mundo, saben que esas alegrías de rumba, eso es así, eso es una vaina efímera y pasajera. La persona llega más vacía a la casa, cierra la puerta y dice, estoy... O un tipo tirado en un andén, boté la plata, vomitando, lo que sea, como el muchacho que vimos en la calle, ya que nos endemoniado, completamente perdido, vomitando, o sea, empezó como, uy, soy el más feliz, la pasó yo y mira cómo estaba ya en estado de deplorable en la calle, como un indigente, perdido, hablando con los demonios, ya loco, horrible. Y todo empezó a ser muy feliz, mentira. Hacer lo malo trae sufrimiento, lo dice acá la Biblia. Y es preferible cuando uno sufre por uno estar haciendo lo bueno. ¿Por qué? Porque sufrir cuando tú haces eso lo bueno te trae a ti la esperanza que tenía Job de que aquel que ama a Dios va a ser restaurado. Nosotros tenemos, mire, tenemos esa garantía. La tenemos. Esto es real y esto es una garantía que nosotros tenemos. Y dentro de toda la teología, si ustedes me dicen de todo lo que uno puede estudiar en teología de este libro, lo que queda como mayor o como médula, como punto central de todo esto es entender que aquel que sufre siendo obediente tiene la esperanza de que al final va a ser restituido y restaurado por Dios. Y fue restituido porque Dios le entregó multiplicado de lo que él perdió. En cambio, el que sufre por hacer lo malo termina mal y se pierde y termina como quiera, va a terminar mal. Entonces, esto es lo que dice el apóstol Pedro, es lo que él habla. Dice, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por nuestros pecados, siendo justo por nosotros que somos injustos, a fin de que, o sea, lo único que se persigue con todo esto es lo que dice acá, a fin de llevarlos a ustedes a Dios, al Padre. Ya. Entonces aquí nosotros tenemos que entender algo. Y Pedro todo el tiempo lo dice, ustedes ya no son, ustedes eran ignorantes, ustedes no entendían, pero ahorita ustedes tienen que tener un estilo de vida muy diferente. Y yo creo que si ustedes se hablan de todo lo que Pedro habla, yo creo que de la mayor, lo que uno más se acuerda es nación santa, real sacerdocio, ¿cierto? De los versículos del libro de Pedro, uno como que le llega a Pedro y uno se acuerda de Pedro. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que él dice. Ustedes ya no son. Deben tener ahorita un estilo de vida diferente. Ya no son. En su corazón honrar a Cristo. Entonces, esto es algo de lo cual Job, sin haber leído esta carta, estaba completamente ligado a este texto. Y creo yo, por la palabra, que es lo que nosotros tenemos que escoger en este momento hacer. Amén. Amén.